Todos pasando sus teléfonos a los jóvenes, ¿no? Bien. No puedo creer que nunca cantamos esa canción nueva. Me quedé con la boca abierta. Esa canción es más vieja que yo. Mucho más. Y muy linda canción. En la traducción que tenemos dice, Jesús es mi protección, ¿no? En inglés dice, sobre esta roca firme me paro, todo tu lugar es arena movedizo, ¿no? Que es verdad. Estamos firmes sobre Cristo, Él es nuestra protección. Muy lindo. Bueno, hoy vamos a seguir con lo que estamos haciendo últimamente, teniendo predicadores jóvenes. Estaba Nelson, está Tiki, hoy soy yo. ¿Por qué se ríen? Bueno, sí, está bien. Lo que hacemos hoy es que yo combino la edad de ellos dos y hacemos así. Pero estoy contento de estar en el púlpito otra vez. Hemos tenido una pausa en nuestra serie. Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Timoteo capítulo 2. Y el pasaje de hoy requiere entender el contexto, así que vamos a tomar unos momentos para acordarnos del contexto que estamos viendo acá. Realmente he predicado 1 Timoteo capítulo 2 muchísimas veces en mi vida, en distintos lugares, pero nunca entendí tan claramente como esta vez lo importante que es ver el contexto en el cual se encuentra. Recuerden que estamos mirando en capítulo 1 y vimos que allí Pablo está hablando vez tras vez del Evangelio. En versículo 3 recuerdan que él dijo que dejaba a Timoteo en Éfeso para que Timoteo mandara a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Y esas doctrinas extrañas encontramos que fueron algunos que querían ser maestros de la ley, personas que estaban o judíos o judaizantes, tratando de transformar la gente otra vez en personas que estaban intentando llegar al cielo por la ley. Entonces él dice que querían ser maestros de la ley sin entender lo que estaban hablando y sin entender el uso legítimo de la ley. Y Pablo ha aclarado que la ley tiene un uso legítimo. La ley de Moisés está hecho para que vos y yo podamos identificar la realidad de que somos pecadores, que no podemos cumplir con la ley. Y como Pablo dice a los Gálatas, la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y eso es el uso de la ley, eso es el propósito de la ley. Pero ellos estaban utilizando la ley en otra manera. Entonces recuerden que Pablo dice en versículo 11, los va corrigiendo y después dice que la ley debe ser usada correctamente según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Y allí Pablo estaba diciendo a los falsos maestros que están tratando de imponer la ley como un requisito para ir al cielo, dejen de hacerlo. El evangelio que me salvó a mí no fue la ley. Yo vivía bajo la ley. Yo estaba perdido bajo la ley. Yo me dediqué a cumplir la ley. Yo estaba perdido y sin Cristo. Entonces, dejamos afuera la ley como un medio de llegar al cielo. Entendemos que simplemente identifica para mí que soy un pecador y que necesito de un Salvador. Vamos a hablar del evangelio glorioso, del Dios bendito que nos dio. Después de eso, Pablo comenzó a compartir su propio testimonio. Recuerden, y él dijo, yo fui antes un blasfemador y perseguidor, el primero de entre los pecadores. Pero yo fui salvo, dice en versículo 14, por la gracia de Dios. Y dice, fui salvo por la misericordia de Dios. Y después dice en versículo 16 que Dios demostró en él, el primero de todos los pecadores, su gracia, su misericordia, para que cualquier que viniera después podía darse cuenta que el Señor le puede salvar, porque si el Señor salvó al primero de los pecadores, puede salvar a cualquier de los pecadores. Después Pablo terminó el capítulo hablando de algunos que estaban náufragos en cuanto a la fe, que realmente no tenían fe en el verdadero evangelio, en la obra de Cristo en la cruz. Ahora con todo eso llegamos a capítulo 2. Y ya les voy a adelantar exactamente a dónde vamos a ir hoy, porque quiero que reconozcan a dónde vamos en todo lo que vamos a hablar. Capítulo 2, los primeros 8 versículos, hablan de la oración. Y muchos de ustedes lo conocen muy bien y han escuchado mensajes y lo han estudiado. Pero quiero decirles hoy, para que cuando lo vamos analizando, que entendemos una cosa. Todo lo que Pablo dice hoy de la oración, no está hablando de la oración en general. O
sea, hay principios allí que podemos sacar y todo eso, pero Pablo está hablando de la oración dirigido a una sola cosa en este pasaje, y esto es oración a favor del avance del Evangelio. El mismo Evangelio de que está hablando en todo el capítulo 1, ahora él va a hablar en capítulo 2 que hay que orar por el avance del Evangelio. Hay que orar por la salvación de almas. Hay que orar para condiciones en las cuales podemos predicar el Evangelio. Eso va a ser todo el tema. Así que cuando vemos la oración acá, vemos que en otros lugares de la Biblia nos dice mucho más sobre la oración, pero todo lo que dice de la oración aquí está dirigido a que oramos por la salvación de los que están alrededor. Ahora, es imposible para mí predicar capítulo 2, versículo 1 a 8 en un solo mensaje, entonces vamos a dividirlo en dos. Tienen que volver la semana que viene para ver lo que yo considero la mejor parte. Realmente un pasaje extraordinario en la palabra de Dios la semana que viene. La semana que viene veremos la obra de Cristo en la salvación. Pero hoy vamos a ver la importancia de la oración en lo que Dios está haciendo para salvar a los pecadores. Entonces, vamos a leer capítulo 2, versículo 1. Dice Pablo: exhorto pues, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Entonces, todo este pasaje habla de la oración, pero otra vez, la oración dirigido a lo que tiene que ver con el avance del Evangelio. Y hoy vamos a ver 4 convicciones necesarias para orar por el avance del Evangelio. Nosotros todos sabemos que debemos orar y sabemos que tenemos el privilegio de entrar delante del trono de Dios. Pero no sé cuántos de nosotros realmente dedicamos tiempo todos los días a orar y para llevar nuestro pedido delante del Señor, tener comunión en el Señor, realmente acercarnos al trono de la gracia. Y lo que vamos a estar mirando en esta tarde es que no voy a orar correctamente si no tengo la convicción de que vale la pena. Si no tengo la convicción de lo que el Señor me está diciendo en cuanto a la oración, si no estoy convencido de lo que significa la oración en mi vida, entonces probablemente no voy a dedicar el tiempo para orar. Entonces hoy vamos a ver 4 convicciones que vos y yo necesitamos como convicciones que nos van a llevar al trono de la gracia para orar por el avance del Evangelio. En primer lugar, la primera convicción que vos necesitas tener es creer que la oración es tu prioridad. Es creer que la oración es tu prioridad. Miren en versículo 1, Pablo dice: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias. Ahora recuerden que esto es Pablo que está exhortando. Y Pablo está exhortando en su papel de apóstol. En capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. En versículo 7 él dice que ha sido constituido predicador y apóstol. Así que con la autoridad de un apóstol, él está exhortándonos que estemos orando. La palabra exhorto es una palabra que muchos de ustedes conocen en griego, es la palabra parakaleo, que normalmente traducimos o animar o exhortar. Aquí a veces está utilizado en un lugar así como la palabra ruego. Lo que está diciendo Pablo aquí es: les exhorto, les animo, les apelo, les exhorto con intensidad que estén orando. Quiero que estén orando, les exhorto, les animo, tienen que hacerlo como apóstol. Pero agrega eso y dice: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias. Ante todo. La palabra ante todo, también podemos tener una idea de la palabra griega, es la palabra protos. Prototipo, un montón de palabras tenemos con la palabra proto, que significa es primero.
Está diciendo la oración para el avance del Evangelio es ante todo, es primero, es lo más importante, es una prioridad, es sobre todas las otras cosas que podemos hacer. Orar por el avance del Evangelio. ¿Por qué? Porque el avance del Evangelio es el corazón del ministerio de la iglesia. Es el corazón de la gran comisión de ir a todo el mundo y hacer discípulos en todo el mundo. Entonces, orar por las almas también tiene que ser nuestra prioridad. Es cuando oramos aquí, está diciendo orar ante todo, que se hagan rogativas, plegarias, etcétera, para los que necesitan de Cristo. El ante todo no es solamente orar, es ante todo orar por el avance del Evangelio. Antes de orar por la economía, antes de orar por la salud, antes de orar por el bienestar, antes de orar por paz, antes de orar por cosas personales, orad por el avance del Evangelio, que es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo nos ha hablado de eso en su propia vida. En Romanos 10:1 él hablaba del pueblo judío y dijo: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Estoy orando por mi pueblo para que sean salvos. Cuando Pablo estaba en la cárcel en Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 4, él dice a los colosenses: oren al mismo tiempo también por nosotros. Y no dice oren que podamos salir de la cárcel, oren que estemos más cómodos, oren que Dios haga un milagro y nos saque de acá, sino dice oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, el Evangelio, por lo cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debo hacerlo. Entonces Pablo en la cárcel no pidió oración para salir, pidió oración para hablar con claridad, para tener oportunidad para predicar el Evangelio, cosa que vimos la semana pasada, que en sus prisiones muchas veces tenía esa oportunidad. En versículo 8, que vamos a ver después, dice: por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren. En todo lugar. Entonces, es el corazón del ministerio de la iglesia, es el corazón de la gran comisión, hacer discípulos, y necesitamos orar por eso. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, antes de seguir a la próxima convicción, te pregunto si tienes esa convicción. ¿Tú crees que tus oraciones por los que necesitan de Cristo como Salvador, tú crees que tus oraciones por el avance del Evangelio es una prioridad? Y si decís, teóricamente es una prioridad, te pregunto, ¿cómo se ve esa prioridad? ¿Es la primera cosa que haces a la mañana? ¿Es algo a lo cual dedicas tiempo todos los días? ¿Es algo al cual dedicas una cantidad de tiempo importante, orar por la salvación de otros? ¿Es algo que se ve con constancia en tu vida, con perseverancia, que lo haces constantemente? Porque si es nuestra prioridad, como Pablo está diciendo que tiene que ser, se debe ver esa prioridad en nuestras acciones. Así que les animo de mirar en estas primeras palabras y decidir, si no es tu prioridad, ponerlo como prioridad. Y decidir hacerlo en un momento en el día antes de otras cosas, porque es más importante. Y hacerlo constantemente, hacerlo todos los días, hacerlo con perseverancia, pidiendo al Señor la salvación de almas y el avance del Evangelio. Entonces, primero, la primera convicción, que es una prioridad, la oración por el avance del Evangelio. Número 2, la segunda convicción que necesitamos es creer que hay una manera precisa de orar. Hay una manera precisa de orar. Pablo nos da acá algunas condiciones para nuestra oración. Ahora, yo no voy a hablar acá de lo que Pablo no habla. Yo no voy a hablar de qué posición tiene que estar cuando oran. No voy a hablar de cuánto tiempo tiene que orar. No voy a hablar si debes orar en usted o en tú o en vos. No le voy a decir ninguna de esas cosas, pero sí Pablo marca algunas cosas. En primer lugar, dice en versículo 1, dice: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ahora, nosotros entendemos eso fácilmente. Debemos orar por la salvación de todos los hombres. Pero aquí Pablo está realmente tocando algo un poco diferente. Cuando él dice acá todos los hombres, él está diciendo todos los hombres, incluyendo a los gentiles. Incluyendo a los gentiles. Estos que querían ser maestros de la ley, ellos querían obligar a los gentiles a convertirse al judaísmo. Eran judaizantes.
Entonces ellos quieren que los judíos tengan acceso al cielo y quizás los judaizantes tengan acceso al cielo, pero Pablo ahora está diciendo, oren por todos los hombres. Nos dice en versículo 7 que Pablo dice que él fue constituido apóstol a los gentiles. Entonces hay que orar no solo por los judíos, sino los gentiles. En Éfeso en aquel entonces estaban el antecedente de lo que después se llama en la historia el gnosticismo. No estaba todavía desarrollado bien, pero ya existía algunos de sus principios. Y los principios de los gnósticos era que hay algunos élites que pueden ser salvos. Unos élites que entienden algunos misterios, conocimiento misterioso de las cosas de Dios, y solamente ellos son los bendecidos en esa forma. Entonces en ese caso sería el evangelio para algunos, pero aquí Pablo está diciendo que oren por todos los hombres. Y está diciendo, no hacemos diferencia por raza, por nacionalidad, por posición social, por ninguna de esas cosas. Hoy en día nosotros aplicamos eso a nosotros y vos y yo no tenemos mucho problema en si debemos predicar a un judío o un gentil. Pero quizás sí podemos tener problema con a quién vamos a predicar. Hoy en día debemos entender y tener la convicción que nadie está más allá de la misericordia de Dios. Pablo fue salvo, el primero de los pecadores. Eso significa que debemos amar al más vil pecador. Aborrecemos su pecado, pero amamos al pecador. Y oramos por ese pecador. Y compartimos el evangelio con ese pecador. Y nunca debemos pensar, el Señor no puede salvar a ese pecador. En los estudios de misiología, o sea, de cómo hacer la obra misionera, hay volúmenes y volúmenes y volúmenes de libros escritos. Y hay una cosa que yo me acuerdo que estaba estudiando desde mi juventud sobre la obra misionera. Y hay una cosa que se llama en misiología pegar blancos. Voy a decirlo así, pegar blancos. Estoy traduciendo una frase que es difícil de traducir, pero pegar blancos. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que yo me acuerdo cuando era joven, era muy popular en los libros sobre la obra misionera. Y déjame decir, le voy a decir lo que escriben y lo que pensaban y lo que dicen. No estoy diciendo que está bien, ¿sí? Porque no quiero que pongan en mi cara, en mi boca, alguna de estas palabras. Pero cuando yo era un misionero joven, todo el mundo decía, hay que ir a todo el mundo para predicar el evangelio, pero hay un secreto. Hay que ir a los barrios humildes. Porque en los barrios humildes la gente responde, en los barrios de clase alta no responden. Entonces, el blanco es la gente humilde, en los barrios humildes vayan siempre a los barrios humildes. Y bueno, todo el mundo hizo eso. Muchos misioneros fueron y todo el mundo fueron a los lugares humildes porque querían hacer así. Y bueno, comenzaron a trabajar. Y después, ¿sabe lo que pasó después? Algunos después de unos años dijeron, bueno, funciona, así que vamos a los barrios humildes y ganamos a los humildes. Pero ¿sabe lo que pasa cuando terminamos? Imagínense, ¿no? Dijeron, tenemos una iglesia humilde. Y no querían una iglesia humilde. Querían ganar a personas humildes, pero no querían una iglesia humilde. Porque ellos dijeron, una iglesia humilde no es impactante al resto del mundo, no tiene fondos para enviar misioneros, no puede hacer esto, no puede hacer el otro, cosa que no debe importar nada, pero eso es lo que dijeron todos los expertos de la obra misionera. Entonces, algunos dijeron, vamos a poner como blanco la clase alta. Porque si ponemos a blanco la clase alta va a llevar más tiempo, pero ¿sabe qué? Una vez que tenemos una iglesia en la clase alta, ¿sabe lo que vamos a tener? Una iglesia de clase alta. Y ellos van a tener otro poder, influencia en el mundo y van a poder hacer un montón de cosas. Después otros dijeron, bueno, vamos a tener ministerio solamente entre adictos. Y otros dijeron, vamos a tener solamente ministerio entre inmigrantes. Y otros dijeron, vamos a tener ministerio entre judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno habla de un blanco. Yo siempre leía esas cosas y era interesante y a veces era como cosa para pensar. Pero yo siempre después buscaba en mi Biblia y digo, ¿dónde está eso? ¿No? O sea, aún Pablo dice acá, claro, comenzaron dando el evangelio al judío primero y también al griego. Pablo fue siempre a la sinagoga primero y después fue al griego. Y aquí Pablo está diciendo, ¿cuál es el blanco según Pablo aquí? ¿Cuál es el blanco? Todos los hombres es el blanco.
Todos los hombres necesitan de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque si eres de una clase humilde, clase alta, clase media, un adicto, un inmigrante, un religioso, una persona respetado por todo el mundo, no importa quién eres, siempre tienes el mismo problema. Naciste en pecado, eres pecador, no podés dejar de pecar y necesitas de un Salvador. Entonces, ¿qué es el blanco según Pablo? Todos. Y nosotros debemos orar por todos. Y nosotros no debemos mirar en un humilde por allí y decir no vale la pena predicar al humilde. Él necesita de Cristo, tenemos que predicarlo, debemos predicarlo, es un privilegio predicarlo. No debemos cuando vemos a alguien de la clase alta estar intimidados y decir, ¿él qué necesidad podía tener? Él tiene todo lo que yo quiero tener, ya lo tiene, pero ¿sabe qué? Él es perdido sin Cristo también y necesita del Evangelio. Y no debemos ser intimidados. Entonces el blanco acá es todos los hombres. Todos los hombres. Y no debemos pensar, déjame volver a repetir esta parte, no debemos nunca mirar a alguien y nos cruce la mente a decir, esa persona nunca puede ser salva. Porque Pablo ya nos dijo hace pocos versículos que el primero de los pecadores fue salvo como ejemplo para los que habrán de creer. Entonces oramos por todos. Ahora, eso es una cosa que tenemos que hacer en nuestra oración, orar por todos. Segundo, tenemos que orar con manos santas. Miren el versículo 8, que lo tomo fuera de orden porque estoy dividiendo el pasaje en dos mensajes. Dice en versículo 8, por tanto. Ahora, el por tanto es complicado, así que déjame decirle mucho del por tanto, vamos a ver la semana que viene. Pero el por tanto es esto, porque Dios quiere que todos sean salvos. Y porque Cristo dio a sí mismo en rescate por todos, por lo tanto, dice, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Entonces, Pablo dice, yo quiero, la palabra quiero allí es mando, deseo que hagan esto y espero que lo actúen así. Ahora, déjame decir esto, Pablo aquí, cuando dice, levantando manos santas, no está enseñándonos la posición de la oración. En la Biblia encontramos que gente oraba parada, gente oraba inclinada, gente oraba postrado en el suelo, gente oraba levantando las manos, gente oraba en todas las posiciones posibles. La posición no es importante. Si vos estás manejando tu auto y querés orar, no te recomiendo que levantes las manos, no te recomiendo que cierres los ojos, ¿no? ¿Saben que en toda la Biblia nunca dice que tenemos que cerrar los ojos para orar? ¿Está bien eso? ¿Por qué lo hacemos entonces? Bueno, creo que es bueno hacerlo, pero no es algo que Dios nos manda hacer. Podemos orar con los ojos abiertos. Yo me acuerdo cuando era chico, ¿no? Que siempre las maestras de culto de niños, ¿no? Siempre me dijeron. O sea, yo estaba mirando así y ellos estaban cerrar los ojos, cerrar los tuyos, ya si te molesta, no me mires, ¿no? Porque siempre estaban vigilando, y digo, ¿por qué me están vigilando? Deben estar orando. Yo fui muy, muy vivo como chiquito, ¿no? Pero no está hablando de eso. Y ya le voy a decir de qué estaba hablando, pero déjame decir también que nosotros tenemos miedo de orar así, ¿no? Porque no queremos identificarnos con mucha gente que siempre ora así. Déjame decir que la Biblia dice que la gente muchas veces oraba con las manos levantadas. Entonces no es pecado hacer eso. Ahora es pecado si vos querés ser visto. No quiero que cuando terminamos hoy, voy orando, que todos ustedes estén así. Pero tenemos que entender, no tenemos que sobrereaccionar y rechazar algo que la Biblia nos anima a hacer o nos permite hacer, simplemente porque quizás otros lo han abusado. Pero en este pasaje eso no es el tema. El tema es que esas manos levantadas sean manos santas. Manos santas, sin ira ni discusiones. Nosotros encontramos en la Biblia, por ejemplo, en 1 Reyes 8:22. 1 Reyes 8:22 dice así, cuando Salomón dedicó el templo en Jerusalén, dice, entonces Salomón se puso delante del altar del Señor, en presencia de toda la asamblea de Israel, y extendió las manos al cielo. Salomón oraba. Salomón fue el primer pentecostal, para que sepan, ¿no? Salomón levantó las manos. Y me imagino porque su oración era una oración de la majestad de Dios, que este templo no puede contener a un Dios tan grande. Entonces me imagino a él con las manos levantadas así,
hablando de la grandeza de Dios, y me parece perfecto. Pero no importa lo que me parece a mí, lo estaba haciendo y estaba agradable a Dios. Pero no es la posición de las manos, sino es la santidad de las manos. En Primero de Reyes, Éxodo capítulo 30, cuando Dios estableció a los sacerdotes, Él decía a Aarón, en cuanto al sacerdocio, con ellos se lavarán las manos, está diciendo el utensilio para lavar las manos, y los pies, Aarón y sus hijos. Al entrar en la tienda de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. También cuando se acercan al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Será estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y su descendencia por todas sus generaciones. Ahora, lavar las manos no los hizo puros delante del Señor, pero fue una ceremonia que el Señor les dio para indicar que necesitaban estar limpios afuera y también adentro. Era simbólico, era algo que en el Antiguo Testamento que Dios marcaba. En Salmo 26:6 dice, lavaré en inocencia mis manos y andaré alrededor de tu altar, oh Señor. Entonces lavar las manos era algo muy común en el Antiguo Testamento, pero Dios no estaba interesado en las manos en sí. No es como aquí, que hoy los ujieres siempre tienen buenos trabajos y hacen buenos trabajos, pero hoy un ujier agregó un trabajo. Me vio allí en la entrada y me dijo, ¿te lavaste la mano? Yo digo, sí, están lavados, sí, bien, ¿no? Pero eso es importante para la salud, es importante para ciertas cosas, pero aquí Dios está hablando de otra cosa. Está hablando de lavar las manos para ellos ceremonialmente, indicando lo que estaba en su corazón. En Salmo 24, versículos 3 y 4 dice así, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Y escucha lo que dice, el de manos limpias y corazón puro. El que manos limpias y corazón puro. Allí junta las manos, la parte exterior, con el corazón puro, la parte adentro. En Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifican sus corazones. Entonces, si yo tengo un corazón purificado, mis manos van a estar limpios porque yo voy a hacer exteriormente cosas que están de acuerdo con mi corazón. Entonces en la Biblia cuando habla de estar delante del Señor con las manos limpias, la única manera que voy a tener mis manos limpias delante de Dios es si tengo mi corazón purificado también delante del Señor. Entonces, nosotros cuando nos acercamos al Señor en oración necesitamos tener las manos limpias, el corazón purificado. Tenemos que estar bien delante del Señor. En Salmo 66:18 dice así, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Ahora nosotros sabemos que en la salvación, cuando confiamos en Cristo como Salvador, Él nos perdonó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Vamos al cielo porque todo depende de la obra de Cristo en la cruz. Él pagó por todo. Pero también sabemos que después de ser salvos seguimos siendo pecadores hasta que estamos en la gloria, ¿no? Y entonces ese pecado no nos puede costar la salvación, pero ese pecado puede romper nuestra comunión con el Señor. Entonces el Señor nos dio, 1 de Juan 1:9, que podemos confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, cuando nos acercamos al trono de la gracia debemos entrar en la presencia de Dios limpios. Quizás la primera cosa que tenés que hacer en oración es confesar tus pecados y después entrar para hacer todo lo demás que dice así, aquí. Pero necesitamos entrar en su presencia con manos santas. La palabra santa acá no es la palabra común en griego para santa, sino significa sin falta en mi relación con Dios, sin inmundicia delante de Él. Entrar en su presencia siendo agradable a Dios, devoto, con piedad, bien presentado delante del Señor. Entonces eso es como debemos orar. Y agrega a eso en versículo 8, sin ira ni discusiones. Ahora, sin ira significa, la palabra ira acá significa enojo, pero la idea es enojo con deseo de retribución. La idea es esta. Yo estoy por orar y voy al trono de la gracia, pero mientras que estoy orando al Señor, estoy pensando en un hermano y quiero que Dios haga algo a ese hermano, ¿no?
quiero retribución, quiero venganza. Él me ofendió, no lo quiero perdonar. Eso es la idea de ira. Jesús dijo en Mateo 5, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, si estás en la presencia de Dios y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja tu ofrenda, deja de intentar adorar, porque no vale la pena, no tiene sentido. Deja eso y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Querés adorar al Señor? ¿Querés orar? ¿Querés orar por todos los hombres? Primero confesar tus pecados y arreglar cualquier desacuerdo que tenés con un hermano. Para que no estés delante del Señor diciendo, Señor, estoy bien contigo, pero tengo problemas con estos hermanos. En Colosenses 3:6 dice, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo. Y después dice, pero ahora desechan, ya que son creyentes, desechen también todo esto, ira, enojo, etc. En Efesios 4:31 dice, sea quitado de ustedes toda amargura, enojo, ira. No debe ser parte de nuestras vidas como cristianos. Pero en Efesios 4 sigue diciendo, dice así, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Hermanos, cuando nos acercamos al Señor, tenemos que haber perdonado a nuestros hermanos. Jesús dijo en Marcos 11:25, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien. Ahora, para nosotros muchas veces perdonar es difícil. Para algunas personas es difícil. Sé que estaban hablando mucho en la clase que están teniendo los martes de perdonar. En consejería, casi todos los problemas de consejería en algún momento llegan a algo no perdonado. Y según la palabra de Dios y según nuestra experiencia, mi problema en perdonar a la persona que me ofende es que la persona que me ofende no merece mi perdón, ¿no? Me ofendió y no pidió perdón. Me ofendió y no le importaba. Me ofendió y le llamé la atención y sigue ofendiéndome. Me ofendió a propósito porque quiere hacerme mal. Se dedica a hacerme mal. Sufrí grandes consecuencias en mi vida, en mi familia, en todo lo que pasaba por lo que él hizo a mí. Entonces cada vez que pienso en él, no perdono. Él no lo merece. Él me hizo mal. Él debe pagar. Y la verdad es que mientras que enfoco en él, me va a costar horrores perdonar. Pero en Efesios 4:31 está el secreto. A veces cuando alguien dice hay un secreto, no es tanto un secreto, pero hay algo increíble sobre el tema de perdonar. Dice en Efesios 4:32, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Si yo enfoco en el que me ofendió, es muy posible que no puedo perdonarlo. Pero en el momento que yo me enfoco en Cristo y digo, Cristo, mire lo que Cristo me perdonó a mí. Este hermano me ofendió en algo, pero yo soy un pecador. Todo mi pecado es una ofensa delante de Dios Santo. Y Él me perdonó. Y después de perdonarme, ¿qué hice? Seguí pecando y me siguió perdonando. Y yo seguí pecando, Él me siguió perdonando. Y mi pecado llevó a Jesús a la cruz. Él murió por mis pecados. Y sigue perdonándome. Y hermanos, si tenés problema en perdonar a alguien, no mires en el alguien, mires en Cristo. Cristo te perdonó en forma infinita. Si Cristo pudo perdonarte a ti, entonces no debe costarte nada perdonar a nadie más. Y una vez que entendés eso, porque yo le voy a decir, yo no es que nací con esta edad y que entendí todas estas cosas. Yo me acuerdo hace muchos años atrás que luchaba con esto. Y una persona me ofendió y me ofendió a propósito. Hizo muchas cosas para dañarme, hizo muchas cosas para hacer mi vida re difícil. Y me di cuenta en un momento, tengo que perdonarlo. Y quería perdonarlo, pero cada vez que estaba orando, Señor, lo perdono. No lo perdono, no. Porque siempre volví a pensar en lo que estaba haciendo y que seguía haciéndolo. Hasta que entendí este versículo. Nunca más me costó perdonar a nadie. Gracias a Dios, por la gracia de Dios. Porque entendí que está bien, Él no lo merece. Pero yo no merezco tampoco el perdón que el Señor me dio. Y si no fuera por la misericordia y el perdón de Dios, yo estaría perdido por toda la eternidad. Y cuando entiendo eso,
Es fácil. Y eso es lo que dice acá, sin ira, sin discusiones, que significa disputas, discusiones con hermanos. Imagínate, que esto es lo que Pablo está diciendo, imagínate que voy en oración y digo, Señor, quiero que salves a mi vecino, quiero que le salves, él necesita una vida transformada, él necesita conocer tu perdón, él necesita de Cristo como tu Salvador. Y mientras que salves a mi vecino, ¿podés eliminar a ese hermano de la iglesia que me vuelve loco? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué evangelio podés ofrecer al vecino si el evangelio no transformó tu vida? Si tú mismo no entendés el perdón del Señor. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Así que la segunda convicción que tenemos que tener es que hay una manera de predicar. Y esa manera es orar por todos los hombres, creyendo que el Señor puede salvar a cualquier hombre. Es orar con un corazón limpio, un corazón bien delante de Dios y bien delante de los hombres. Y orar entonces por la conversión de muchos. Y después dice, otra cosa que debemos hacer, y volvemos al versículo 2, debemos orar por el evangelio y por los que necesitan de Cristo en todas las maneras posibles. En todas las maneras posibles. Miren versículo 1. Dice, exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por qué nombra todas esas distintas maneras de orar? Son distintas palabras y todo significa en cierta manera orar. Y voy a repasarlo muy rápidamente, porque no es muy importante la diferencia entre palabras, sino simplemente que Pablo está diciendo en toda forma que orás, en todo momento que orás, en toda la manera que orás, orad por el avance del evangelio. Entonces dice primero, en todo plegaria. ¿Qué significa plegaria? Plegaria es cuando reconozco que hay una gran necesidad que yo no puedo suplir y tengo que ir a Dios. Entonces la idea de plegarias es que debo sentir el peso de la necesidad en mi corazón y decir con urgencia y con desesperación necesito de la respuesta del Señor. Nosotros debemos tener eso, debemos ver alrededor y ver a hombres perdidos, debemos ver a personas sin Cristo. Estaba mirando y creo que en el día de hoy hay 7.998 mil millones de personas en la tierra. Así que creo que la semana que viene serán 8.000 millones de personas. Y la mayoría de ellos no conocen a Cristo. Muchos de ellos nunca escucharon de Cristo. Necesitan del Señor. Eso debe ser un peso en mi corazón. Que están muriendo sin Cristo. Muchos de ellos están cegados por Satanás. 2 Corintios 4 dice que no han entendido el evangelio porque el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio y de la gloria de Cristo. Entonces están engañados por Satanás y cegados por él. Algunos están cegados por la religión. En Romanos 10 Pablo decía, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque testifico que tienen celo de Dios, pero no tienen conocimiento. Entonces con su celo y sin conocimiento procuraron establecer su propia justicia. Entonces inventaron una manera de llegar a Dios, pero no vino de Dios porque tienen celo, pero no tienen conocimiento. Los religiosos necesitan de Cristo porque no podemos inventar nuestro propio Dios y nuestra propia religión. Y debemos mirar a los religiosos alrededor como son personas en camino al infierno que tienen celo quizás por su religión, pero están perdidos sin Cristo. Muchos de ellos son como lo que Pablo dijo en Efesios 2:12 de todos nosotros antes de conocer a Cristo, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hay gente que no tienen esperanza. Ya intentaron la religión, ya intentaron filosofía, ya intentaron un montón de cosas y están desesperados. Necesitan del evangelio. Debemos estar orando por ellos. En Mateo 16:26 Jesús dijo, pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Algunos dedican su vida para juntar cosas, bienes, dinero, todas esas cosas pensando que eso le va a traer felicidad. ¿Sabe lo que necesitan esas personas? Necesitan de Cristo. También están en camino al infierno si no conocen a Cristo.
Así que nosotros debemos sentir esa necesidad de que los que están alrededor necesitan de Cristo. Y quizá decís, está bien, pero yo no puedo. ¿Qué hago yo con 8.000 millones de personas en todo el planeta? Yo no puedo. ¿Qué hago? Bueno, comenzá con tu vecino, comenzá con tu familia, comenzá con tu marido, tu esposa, tus hijos, tus padres, orando por ellos. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, haciendo plegarias para la salvación de los que tú no puedes salvar, pero Dios sí puede salvar. Significa pedir, rogar con urgencia por la salvación de ellos. Después dice, plegarias, oraciones. Oración significa dirigirse a Dios con reverencia. Es acercarse a Dios con reverencia. La idea acá que yo diría es que Dios no es un Papá Noel. No vaya a Dios siempre pidiéndole quizás pavadas para usar para tu propio placer, ¿no? Señor, quiero un auto, pero quiero que sea un 0 kilómetros. Señor, quiero esto, quiero el otro, quiero el otro, quiero el otro. En vez de decir, Señor, quiero esto, si puedo usarlo para tu gloria, es así. Como Papá Noel. Saben que hay una propaganda en Estados Unidos que le va a interesar. Seguramente no lo han visto, pero en Estados Unidos hay una nueva propaganda. La propaganda es para la Copa Mundial. Y está Papá Noel. Los chicos acá, no hay un Papá Noel, pero está Papá Noel en el norte. Y están viniendo a pedirles cosas. ¿Saben lo que están pidiendo? Los jugadores del equipo de fútbol de Estados Unidos van a Papá Noel para pedirle que les ayude a ganar la Copa Mundial. Es lo que están pidiendo a Papá Noel. Papá Noel no le puede dar nada. Y encima, Estados Unidos, ¿en serio? ¿Qué le va a pedir eso, no? Pero ¿sabe que a veces nosotros usamos a Dios así? Como nuestro Papá Noel y pedimos lo que queremos, pero es lo que yo quiero. Y no tomó en cuenta lo que Él quiere. Entonces oración significa reconocer que estoy yendo a Dios y tratarle con reverencia, y ahora estoy pidiendo almas porque Él dice que Él quiere que todos sean salvos. Así que estoy orando de acuerdo con su voluntad. Número 3, peticiones, dice. Peticiones acá significa pedir a un superior. Y pedir a un superior formalmente a favor de otro. El vecino tuyo, él no quiere tus oraciones probablemente. Y si le decís, estoy orando por tu salvación, le decís, tómatela. Pero ¿sabe qué? Él necesita de tus oraciones. Él necesita que estés delante del trono rogando a Dios por el alma de él. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Y después dice, por acciones de gracias por todos los hombres. Debemos expresar gratitud. Pedís a veces cosas de Dios y después cuando te olvidas de decirle gracias. Ten cuidado con eso. Debemos agradecerle cuando Él nos bendice. Pedimos algo, pero aquí la idea es cuando yo estoy orando por almas. Debo dar gracias a Dios por almas salvas en el pasado y anticipando que Dios va a salvar a personas en el futuro. Acá pensaba cuando estudiaba este pasaje, decidí no hacerlo con nombres ni nada, pero solamente déjame tirarte un concepto. Pensad en ahora mismo si quieres, pensad en tu mente. De personas por lo cual hemos orado por su salvación aquí en la iglesia en el pasado y se convirtieron. Pueden pensar en algunos, qué hermoso, que hemos orado y Dios obró y se salvaron. Y ahora cuando voy al trono de la gracia para orar por otras personas que parece que nunca van a convertirse, puedo recordar y dar gracias por lo que Dios ya hizo y orar con confianza por lo que Dios va a hacer, porque Él sigue salvando almas. Y eso es lo que esta palabra está diciendo. Entonces, hay una manera de orar y debo tener la convicción de orar con corazón puro, sin prejuicios, por todos los hombres, sabiendo que todo es posible, porque el Señor sigue salvando. Número 3, la tercera convicción. Debo creer que otros serán impactados. Otros serán impactados. Mi oración va a impactar las vidas de otros. Dice acá que debemos orar por todos los hombres. Y otra vez preguntamos, ¿por qué a todos? ¿Por qué a todos? ¿Por qué oramos por todos? Bueno, oramos por todos porque todos son pecadores. Romanos 3:23. Porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Oramos por todo porque Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte.
Oramos por todos porque capítulo 2, versículo 4, que veremos si Dios quiere la semana que viene, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso oramos por todos los hombres. Oramos porque en versículo 6 dice que Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos los hombres. Y por eso oramos por todos ellos. Versículo 7, oramos por todos porque el Señor envió predicadores para predicar el Evangelio a todos los hombres. Oramos por todos los hombres porque la Gran Comisión dice que tenemos que llevar el Evangelio a toda criatura. Y oramos por todos porque Dios sigue salvando hoy. En 2 de Pedro 3:9 dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y me gusta Hechos 13:48 que dice, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Saben, hermanos, hay todavía gente allí afuera que Dios va a salvar. Y Él nos anima a nosotros a orar por sus almas, a orar por su salvación. Y obviamente también compartirles el Evangelio. Les animo aquí a preguntar vos mismo, ¿por quién debes estar orando por su salvación? ¿Por quién? Quizás escribís ya algunos nombres y comenzás a orar por ellos. Orar cada mañana, orar todos los días, orar constantemente, tenerlos presentes siempre, estar orando. Pero pastor, ya oré por ellos 30 años, entonces oren por 40 años. He conocido personas que después de 40 años conocieron a Cristo. Seguí orando, pero escribí y dedicate a orar. Y probablemente mientras que vas orando y orando y orando y orando, vas a tener la oportunidad también de predicarles el Evangelio. Pero dice acá también, oramos por todos los hombres y por todos los que están en autoridad. ¿Quiénes son los que están en autoridad? Pablo dice por los reyes. Ahora voy a decir, menos mal, nosotros no tenemos rey, ¿no? Pablo tampoco tenía un rey. Fue una palabra que utilizó para decir la persona que tiene poder en ese momento. Pablo tenía al César, el emperador. En el tiempo de Pablo, el emperador cuando escribió esto fue Nerón. Quizás el peor emperador, uno de los 2 o 3 peores. Para el cristianismo el peor, si lo miramos históricamente, Nerón. Para vos y yo significa que oramos por el presidente. Yo sé que no lo votaste, nunca encontramos a nadie que votó por el presidente presente, ¿no? Siempre fueron otros. Pero no importa, si votaste por el presidente, orad por él. Si no votaste por el presidente, orad por él. Porque la palabra de Dios dice que todas las autoridades están puestas por Dios. En Romanos 3:1 dice, sométese toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidos. Así que uno dice, no entiendo eso, no entiendo cómo Dios utiliza a esta persona, no entiendo cómo es que Dios tiene a esta persona el poder, pero Dios, la palabra de Dios dice que no hay autoridad si no es de parte de Dios. Tenemos que orar por Él. Tenemos que orar por su salvación. Tenemos que orar que tomara decisiones que glorifiquen a Dios. Ahora después dice, y todos los que están en autoridad, que significa el gobernador, significa el intendente, significa a las autoridades que están más cercanas a nosotros, porque también están puestos por Dios. Ahora Dios puede utilizar autoridades seculares en la vida de los cristianos. Sí, puede. Lo vemos en toda la palabra de Dios. En el libro de Esdras, que en el tiempo de Esdras, Israel estaba en exilio bajo los persos. Habían sido llevados al exilio bajo Nabucodonosor y Babilonia. Ahora están en poder Persia y ellos están en exilio bajo Persia. Y Esdras dice, para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y, dice, orar por la vida del rey y de sus hijos. ¿Qué rey? El rey de Persia. Está orando por el rey de Persia. ¿Por qué? Porque Israel en ese tiempo estaba bajo el poder de Persia. Entonces, aunque el rey de Persia era un pagano, el rey de Persia no era judío, el rey de Persia no era un cristiano, obviamente no, pero estaban orando por él porque Dios le mandó a hacerlo. En Esdras capítulo 7, mire lo que dice. Bendito sea el Señor Dios de nuestro Padre, que ha puesto en el corazón del rey para embellecer la casa del Señor que está en Jerusalén, y que me ha extendido misericordia delante del rey, de sus consejeros y delante de todos los príncipes poderosos del rey.
Esdras está diciendo? El Señor puso en el corazón del rey de Persia a enviarnos a Jerusalén a edificar el templo. ¿Cómo pasó eso? Dios lo puso en su corazón. Fue Dios que obró en él. Y no solamente lo mandó para hacerlo, sino también dice más adelante el mismo pasaje que Él proveyó todo lo que necesitaban para hacerlo. En Jeremías 29:7 dice, cuando Israel va a Babilonia, dice, buscan el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado y ruegan al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Están en Babilonia, oren por Babilonia. Están bajo Nabucodonosor, oren por Nabucodonosor. Están bajo Ciro de Persia, oren por Ciro de Persia, porque es donde están viviendo. Entonces Dios puede utilizar a gobernantes. Dios utiliza autoridades para cumplir con sus propósitos. En Jeremías 25:9 dice, mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Él dice, él es mi siervo. Nabucodonosor fue el siervo de Dios. Dios lo utilizó para castigar a su pueblo que estaba en pecado, llevarlos a exilio y después por su gracia traerlos de vuelta. Pero Dios utilizó a Nabucodonosor para eso. Hablando de Ciro otra vez en Isaías capítulo 45 dice así, así dice el Señor a Ciro, mi ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones. Entonces el Señor dice, Ciro, el rey de Persia, es mi ungido, yo lo voy a utilizar para mis propósitos. Y otra vez en Esdras capítulo 1 dice así, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, hizo proclamar, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado a mí todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Entonces, Ciro dice, el Dios de los judíos me ha dado todos los reinos. Y ahora me envió a hacerles un templo en Jerusalén. Él no fue creyente, él no fue judío, pero Dios obró en su corazón. En Proverbios 21:1 dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Entonces, hermanos, tenemos autoridades seculares, pero Dios puede utilizarlo para su gloria, sí. ¿Y el Dios nos manda a orar por ellos? Sí. Ahora, ¿qué es el pedido de oración que tenemos cuando pensamos en las autoridades? ¿Qué debemos orar? Ahora, Pablo nos dice acá de orar por la economía, no habla de hablar por mejores planes del gobierno, no nos manda a orar que PAMI sea más eficiente, no nos manda a orar por ninguna de esas cosas, aunque no es malo orar por esas cosas. Sino Él quiere que oramos, y mire que le dice, versículo 2, oramos por todos los reyes y los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada. Ahora, tranquila y sosegada no es Pablo diciendo para que podamos estar relajados. Ya un gobierno así, ya podemos hacer nuestras cosas, estar tranquilos, estar viviendo bien. Sino significa la palabra tranquila, significa ausencia de disturbios, que esté todo bien ordenado, sin confusión. ¿Pero para qué? Para el avance del Evangelio, eso es el propósito. Condiciones que permitan el avance del Evangelio. Eso es lo que Pablo estaba pensando. Y dice después que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Queremos orar por las autoridades para que tengamos condiciones favorables al Evangelio, para que podamos vivir con piedad, que es vivir para el Señor en el medio del mundo, y con dignidad, digno de respeto, viviendo con excelencia una conducta extraordinaria para la gloria de Dios. Así que mi oración no es por una buena economía en sí, mi oración es condiciones para el avance del Evangelio y donde yo puedo vivir para la gloria del Señor. Ahora, Pablo creyó entonces en su tiempo que aún bajo Nerón, Dios podía producir condiciones favorables para el Evangelio. Y lo hizo. Es interesante que cuando habla del nacimiento de Jesús dice, en el cumplimiento del tiempo vino Jesús y tomó carne. Dios preparó las condiciones para el tiempo del nacimiento de Jesús y de la iglesia primitiva, y para Pablo cuando estaba predicando.
Mire que Pablo, Pablo viajaba todo el tiempo, ¿no? Viajaba. ¿Cómo viajaba? Viajaba con los grandes autopistas que habían preparado los romanos. Los romanos tenían los mejores caminos de toda la historia, mejores que los nuestros. Porque los nuestros acá 100 años ya no van a estar. O si no están, o sea, si están es porque lo hemos rehecho. Pero anda a cualquier lugar del mundo romano y vas a encontrar caminos romanos que tienen más de 2000 años que están allí todavía. Los romanos tenían mejor cemento que nosotros. Ellos tenían ingeniería que en algunas cosas supera el nuestro. Ellos hicieron caminos, kilómetros. Y Pablo cuando viajaba, él no viajaba andando por cualquier lugar. Él siguió los caminos de los romanos. El gobierno preparó todo el momento, toda la oportunidad de Pablo a moverse fácilmente. Los romanos tenían un sistema de correo. Nosotros tomamos el correo como algo, bueno, ya casi no usamos el correo porque ahora simplemente tocamos un botón, ¿no? Enviar. Pero si tenés más de 20 años, probablemente te acordás cuando el cartero te trajo cosas más allá de simplemente facturas, ¿no? Cartas y cosas así. Pero los romanos ya tenían un sistema de correo. Y Pablo podía a veces enviar sus cartas con personas, pero también podía usar el sistema del gobierno. Y creemos que en Apocalipsis, las 7 iglesias, era un circuito postal donde esas cartas fueron a todas las 7 iglesias. Pero el gobierno proveyó todo eso. Proveyó el Pax Romano. Pablo sufrió muchas cosas en sus viajes, pero dentro de Roma, él podía muchas veces viajar de lugar a lugar sin tanto peligro, porque los romanos mantuvieron, por brutalidad, pero mantuvieron paz. Creo que Pablo andando de una ciudad al otro probablemente era por lo menos tan seguro como nosotros, ¿no? Yendo de un pueblo al otro. Eso fue por el gobierno. Pablo mismo muchas veces menciona como el hecho de que él fue ciudadano romano, eso lo dio ciertos privilegios que favorecían en la prédica del evangelio. Y aún como escuchamos la semana pasada en el mensaje que escuchamos, aún Pablo dijo en Filipenses 1:12, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias de mis prisiones han redundado en un mayor progreso del evangelio. Así que, hermanos, si Dios puede usar el gobierno de Nerón para dar condiciones para el avance del evangelio, ¿cuánto más el gobierno argentino? ¿Sí? No, prefiero Nerón. No preferís Nerón. Y hermanos, déjame decir esto. Debemos orar por nuestro presidente, nuestro gobernador, nuestras autoridades más cercanos. Pero nosotros realmente tenemos una situación privilegiada en la historia de la iglesia y de las naciones. Porque vivimos en un país donde hay libertad de culto. No lo debemos tomar por un hecho, pero debemos dar gracias a Dios por eso. Nadie está allí afuera queriendo entrar y detenernos porque estamos reuniéndonos. Eso no es así en la mitad del mundo. Tenemos la libertad de reunirnos, de congregarnos, de adorar al Señor. Nadie nos molesta. Eso es una condición perfecta para la prédica del Evangelio. Podemos predicar el Evangelio, podemos invitar a personas a la iglesia, podemos movernos libremente. No es así en mucho del mundo. Tenemos libertad de expresión. Si vos querés esta noche ir a una plaza, o ir a la estación, o ir mañana y comenzar a predicar en la calle, vas a poder. Nadie te va a frenar, nadie te va a parar. En muchos países no sobrevivís a esa experiencia. Pero aquí sí, tenemos libertad de expresión. Vos podés testificar mañana a tu vecino y no tener que preocuparte que él va a estar escribiendo esto, lo voy a entregar al gobierno que me está hablando de Cristo y después a la noche vienen a buscarte. Eso pasa en mucho del mundo. Pero hermanos, debemos aprovechar del hecho de que Dios nos ha dado un gobierno, una república, donde tenemos libertad de culto y libertad de expresión. Es el momento de predicar el Evangelio y de orar por nuestros gobernantes. Tenemos personería jurídica, podemos ser dueños de un edificio. En mucho de la historia de la iglesia no tenían edificios, porque no podían tener un edificio, pero las leyes no permiten eso. Nosotros todavía tenemos en nuestro país que la mayoría de ustedes no trabajaron hoy. ¿Por qué no trabajamos los domingos? Bueno, hay muchas razones en la historia, la cultura y todo lo demás que se está perdiendo, pero gracias a Dios todavía tenemos un día en el cual la gran mayoría de los hermanos pueden congregarse. Y tenemos esa libertad. Realmente hay más libertad de culto hoy en día en Argentina que en Estados Unidos, eso les aseguro. Pero no debemos tomarlo como un hecho.
debemos hacer dos cosas. Debemos aprovechar del momento que el Señor nos da para predicar el Evangelio y debemos orar por nuestras autoridades para que seguimos teniendo esas libertades. Así que oramos por la salvación del presidente. Oramos que el Señor le dé sabiduría. Oramos que el Señor mueve su corazón para hacer las cosas necesarias para el avance del Evangelio. Oramos por libertad de culto. Oramos por la economía, pero la economía para que favorece la extensión del Evangelio. Oramos por la paz, pero paz que permite la extensión del Evangelio. Oramos por la salud, nuestro sistema de salud, a favor de la extensión del Evangelio. Porque nuestras oraciones impactan a otros. Cuando oro por todos los hombres, debo creer, tengo que creer, tengo que tener la convicción que la persona por la cual estoy orando, Dios lo puede salvar. Y cuando oro por mi gobierno, debo orar y debo creer que Dios puede mover el corazón del presidente. Porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Número 4. La cuarta convicción, tengo que creer que la oración tiene un propósito imprescindible. Dice acá en versículo 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno y agradable delante de Dios? Orar por el avance del Evangelio. Eso es algo. Es su deseo, versículo 4. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Eso vamos a mirar bien la semana que viene. Eso es su deseo. Entonces cuando yo oro por la salvación de todos los hombres, le agrada. Es agradable. Él quiere que sean salvos. Él quiere que yo oro por eso. La palabra agradable significa que es aprobado por Dios, es admirable delante de Dios, es excelente delante de Dios. Dice que es bueno, que significa bueno en alto nivel, es hermoso, es algo útil. Yo quiero orar en una manera que agrada a Dios, pidiendo las cosas que le importan a Dios, porque Él quiere que todos sean salvos. Nosotros no entendemos exactamente cómo funciona la oración. Vamos a decir la verdad. Dios es soberano, ¿no? Dios ha llamado a la salvación antes de la fundación del mundo. Y hay un grupo de personas en el mundo que se llaman hipercalvinistas, que no hay ninguno de nosotros, es eso, que dicen esto, dicen, los que van a ser salvos, van a ser salvos. ¿Por qué voy a orar? ¿O por qué voy a predicar el Evangelio? Porque ya van a ser salvos. Está todo bajo la soberanía de Dios. Sabemos que Dios es soberano y sabe que Dios los conoció desde antes de la fundación del mundo, pero el Señor nos dice a nosotros de orar por ellos y de predicarles el Evangelio en una manera que solo Dios entiende. Nuestras oraciones impactan la obra de Dios. Tengo que creer que mi oración puede ser utilizado por el Señor para que esa persona conozca a Cristo como Salvador, porque el primero Dios que ordenó su salvación también ordenó mi oración. Entonces, hermanos, oramos fervientemente sabiendo que mi oración hace diferencia y que mi oración es para la salvación de los que no conocen a Cristo como Salvador. Oramos de una manera que agrada a Dios. Y como agrada a Dios, puedo orar con denuedo porque agrada a Dios. Puedo orar con confianza sabiendo que agrada a Dios. Puedo orar por la salvación de todos porque sé que eso es el corazón del Señor. Así que este pasaje habla de oración, pero todo lo que dice la oración es dirigido al avance del Evangelio. Orar por la salvación de todos los hombres, orar por las autoridades para que tengamos las condiciones óptimas para el avance del Evangelio. En esta noche quiero terminar diciendo esto. Tú solo vas a orar así si tenés la convicción, las convicciones que hemos hablado hoy. Si para ti no es una prioridad, no vas a orar. Pero Pablo te exhorta a ponerlo como primera prioridad. Orar por la salvación de los que conoces alrededor, que no son salvos. Orar por los gobernantes para que el Evangelio pueda avanzar. Entonces, ¿vas a ponerlo como prioridad? Y si vas a ponerlo como prioridad, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Vas a dedicar tiempo primera hora de la mañana? ¿Vas a dedicar tiempo en otro momento del día? ¿Vas a orar sin cesar por esas personas? ¿Vas a hacer una lista de las personas sin Cristo que tú sabes que necesitan de Cristo y comenzar a orar por ellos? ¿O simplemente vas a salir y decir, tienes razón, Pablo, debe ser una prioridad? Y se queda allí.
Tiene que ser una convicción. Segundo, tengo que tener la convicción que hay una manera de orar. En todas las maneras que oro, debo estar orando por los que necesitan de Cristo. Y debo venir del Señor con manos santas. Así que debo confesar mi pecado, debo recibir limpieza de parte del Señor y entonces presentarme delante de Él con manos limpias para orar con urgencia por los que necesitan de Cristo. Tengo que tener la convicción de que mis oraciones impactan a otros. Dios puede salvar. Puede salvar a tu marido después de años. Puede salvar a tu esposa. Puede salvar a tus hijos que se fueron por el mundo. Puede salvar a tu vecino. Puede salvar a tu jefe de trabajo. Puede salvar a esa persona que está alrededor. Él puede. Tienes que creer eso y orar por él fervientemente, pidiendo que sea así. Dios puede usar el gobierno. Dios puede utilizar a nuestro presidente para la gloria de su nombre. Amén. Tenemos que orar por eso y tener que creerlo. Y tener que creer que tus oraciones para la salvación de las almas agradan a Dios. Es el corazón de Dios. Es lo que Él desea. Así que oramos por lo cual Cristo dio su vida para rescatarles del infierno. Así que en esta noche te animo a examinar tus convicciones y hacer de una nueva prioridad si no ha sido tu prioridad. Y ya toma pasos, hacer una lista, poner un horario, hacer un momento, hacer algo para establecer la prioridad de orar por los que necesitan de Cristo. Quiero terminar con esta palabra ya anticipando lo que viene la semana que viene. Quizás hay alguien entre nosotros que no conoce a Cristo como Salvador. Aquí en versículo 6 dice que Jesús se dio a sí mismo en rescate por todos. Cristo vino a la tierra y fue a la cruz para rescatarte a ti de tus pecados y las consecuencias de tus pecados. Todos somos pecadores. La paga del pecado es la muerte eterna, el infierno. Pero Cristo vino para rescatarte. Y allí la palabra rescatar significa te compró. Él pagó la cuenta por tus pecados. La paga de tus pecados es la muerte eterna. Él lo pagó. Él te compró. Él te rescató. Entonces, si estás aquí y no estás seguro que vas al cielo, no has confiado en Cristo como tu Salvador, te animo allí donde estás sentado. Habla con el Señor. Reconozca que eres un pecador, que necesitas que alguien te rescatara. Y ponga tu fe en Cristo. Él murió en la cruz. Tus pecados fueron cargados sobre Él. Él llevó tu pecado y resucitó en victoria sobre el pecado para que tú puedas ser rescatado del infierno eterno, de las consecuencias de tu pecado y recibir perdón. Si no conoces a Cristo como Salvador, allí donde estás sentado, Dios está presente. Él puede ver tu corazón. Decile al Señor en tu corazón: es verdad, soy un pecador. No voy a poder dejar de pecar. No puedo salvar a mí mismo, no puedo poder llegar al cielo por mi cuenta. Pero por eso entiendo y creo que Jesús vino y murió en mi lugar y Él pagó la cuenta para rescatarme. Y hoy quiero poner mi fe en Cristo como mi Salvador. El Señor hizo todo. Tú solo tienes que creer. Confiar en Cristo como tu Salvador. Hágalo donde estás sentado. Él te salvará. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu corazón, un corazón que quiere que todos los hombres sean salvos, un corazón que no quiere que nadie perezca, un corazón que no solamente quería que seamos salvos, sino que enviaste a tu Hijo Cristo para morir, para ser nuestro rescate. Te damos gracias por eso. Eso es lo que hiciste tú, eso es lo que vamos a ver la semana que viene, Señor, pero hoy nos has dicho que a la luz de lo que tú has hecho, que nosotros estemos orando. Ayúdenos, Señor, a ponerlo como prioridad. Ayúdenos, Señor, a creer que va a cambiar vidas. Ayúdenos, Señor, a darnos cuenta que agrada a ti y querer hacer lo que te agrada. Ayúdenos, Señor, a tener convicciones en nuestra oración para la gloria de tu nombre. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús.